Gracias por seguir con nosotros en estas actividades formativas de la Biblioteca Aseguradora y en esta ocasión, en esta segunda unidad del seguro de baja laboral, lo que vamos a analizar va a ser los principales objetivos de contratar este seguro, qué requisitos podemos encontrar y qué características a la hora de formalizarlo para hacerlo de la forma más eficaz posible, qué necesidades pueden surgir según tipo de trabajador y por tanto además y finalmente cómo determinar la suma asegurada para que podamos encontrar la necesidad de protección adecuada a las características de cada persona. En primer lugar, lo que se busca con este seguro pues no es más que garantizar la percepción de una cuantía económica que compense la pérdida de ingresos cuando la persona se encuentre en incapacidad temporal. No cabe duda que si una baja laboral se produce simplemente por 5 días o una semana, el quebranto económico va a ser pequeño, pero cuando se pueda prolongar en el tiempo, van a surgir gastos y, lo que es más importante, la pérdida de ingresos que es necesaria complementar. Y eso es lo que fundamentalmente vamos a intentar paliar con la contratación de este seguro. Los riesgos que están cubiertos son los derivados de la inactividad, cuando la persona no puede desarrollar sus funciones habituales, y eso va a generar un quebranto económico. Por tanto, lo que vamos a cubrir va a ser tanto cualquier circunstancia derivada de una enfermedad o un accidente que afecte a la persona para no poder desarrollar su actividad por un periodo prolongado de tiempo. ¿Existen algunas exclusiones de cobertura? Pues sí. No son grandes las exclusiones que existen, pero hay que tener en cuenta determinadas circunstancias que pueden poner en peligro el que se llegue a indemnizar el seguro si se cumple alguno de estos requisitos. En relación a la enfermedad, los principales problemas que pueden surgir para no contratar el seguro son algunas enfermedades y padecimientos que pueden hacer pensar a la compañía aseguradora que derivado de ellos o de esa situación de salud con el tiempo es más fácil que se prolongue una baja laboral o que pueda surgir, y de tal manera que en esos casos pues puede existir o una sobreprima para aceptar la contratación del seguro o directamente en función a las circunstancias que lo alteren en la salud pues que no se llegue a contratar el seguro ya inicialmente. Por eso es muy importante, cuando una persona se encuentre bien de salud, incluso cuando su actividad piense que no tiene por qué generar ningún hecho accidental, es importante el contratarlo cuando uno se encuentre bien, porque si no, cuando ya realmente ve la necesidad que puede surgir, ya realmente la compañía aseguradora va a poner trabas para poder hacer efectivo la contratación del seguro. Por tanto, en primer lugar, determinados padecimientos pueden afectar la contratación del seguro, y por otro lado, aquello que no haya sido declarado cuando se contrate el seguro y exista y lo conozca el asegurado, si se pone de manifiesto más adelante, cuando ya el seguro está en vigor, la compañía aseguradora podría rechazar la prestación si se determina de que ese padecimiento ya existía antes y además lo conocía el asegurado. Entonces, serían las dos exclusiones fundamentales de la cobertura en relación a la enfermedad. En relación al accidente, principalmente hay dos circunstancias que son las derivadas de actividades laborales de mayor riesgo y actividades de ocio que igualmente también pueden provocar el que se desarrolle algún hecho accidental y que provoque temporalmente la incapacidad de la persona. Por otro lado, aquellas participaciones en duelos o riñas, en competiciones o actos ilegales también serían excluidos del seguro. Pero principalmente lo que hay que tener en cuenta es que la actividad laboral que desarrolla la persona, la compañía aseguradora va a valorarlo para incluirlo en determinado grupo de riesgo, lo cual va a servir para determinar el precio del seguro. Lógicamente, si una persona está desarrollando una actividad de mayor riesgo, va a implicar un coste de seguro mayor que otras que aparentemente tienen menos riesgo, aunque luego a lo mejor se produzca el daño o la incapacidad donde realmente a lo mejor pensábamos que era más difícil que se contemplara, pero eso ya son los riesgos inherentes a la actividad y además al tema fortuito de que los seguros nunca sabemos ni dónde ni cuándo se van a producir. Lo importante es delimitarlo. En definitiva, las personas por su actividad son susceptibles de tener un accidente. La aseguradora lo clasifica en determinados grupos más o menos homogéneos por frecuencia y probabilidad de que se produzcan estos daños, y la persona asume un coste de seguro en relación a ello. Si la actividad es de tal manera que es inasegurable, pues la compañía lo va a rechazar y, dependiendo de la clasificación por su peligrosidad, así será el coste del seguro. Si la persona a lo largo de su vida laboral cambia de actividad y eso implica cambios tanto de mayor riesgo como de menor riesgo, ha de comunicarlo a la aseguradora, porque la aseguradora adecuará el seguro a las circunstancias de cada momento de la persona.
tanto en la parte positiva de que al reducir el nivel de riesgo el precio del seguro será menor, por tanto al próximo vencimiento del seguro la compañía reducirá ese nivel de precio que le estaba cobrando, y en situación contraria, si lo que se produce es un cambio de actividad que implica un mayor riesgo, para que esté correctamente asegurado, la compañía debe recibir la información y emitir el recibo suplementario para otorgar la cobertura. Las actividades de ocio igual, podemos estar haciendo una práctica deportiva que implica un mayor riesgo, puede estar excluida del contrato de seguro, y en algunos casos podríamos, si lo acepta la aseguradora, pagar una sobreprima para aceptar que esas prácticas deportivas de mayor riesgo estén cubiertas también por el seguro. Siendo así, si en algún momento la persona asegurada deja de realizar esa actividad, ha de comunicarlo para que la aseguradora, igualmente comentábamos en el caso anterior de cambio de actividad laboral, le reduzca el precio del seguro a la renovación en el siguiente vencimiento. Principales requisitos, pues vamos a ver principalmente 4 que son los más importantes en este seguro de baja laboral. Por un lado, la forma de pagar la prestación de la aseguradora, el periodo de carencia y qué significa, la franquicia y cómo influye en el seguro, y los límites de contratación en función de una serie de circunstancias de las personas que se aseguran en esta modalidad. En primer lugar, la forma de pagar la prestación. La aseguradora lo que hace cuando recibe la comunicación del asegurado de que está en situación de baja laboral es confirmar que se encuentra en esa situación y, por tanto, computar el periodo de tiempo que transcurre hasta que se ponga bien, hasta que recupere el estado de salud y se encuentre en situación de alta, y en función de lo que haya contratado de indemnización diaria, computando el tiempo de días que ha permanecido en baja, la aseguradora va a hacer efectivo el pago al término del periodo de baja. Por tanto, es un seguro que se paga al finalizar el proceso de baja, lo cual conlleva, en cierta manera, se paga así para que tampoco la persona se acomode en el tiempo a la situación de baja. Si regularmente tuviese el pago sistemático, probablemente se terminaría acomodando. De tal manera que lo que se hace es todo el quebranto económico que se haya producido a lo largo de ese tiempo, compensarlo al final cuando ya se pone de alta. No cabe duda que hay situaciones especiales, y cuando la baja se puede considerar de corta duración, de 20 días, un mes o poco más, realmente la persona tampoco tiene problema en esperar que sea así, de esta manera que al término se le pague la prestación. No cabe duda que si se piensa que la circunstancia que ha originado la baja laboral puede permanecer bastante tiempo, de una forma prolongada, puede ser importante el que la persona tenga la compensación económica de una forma, si no regular, sí por lo menos que pueda recibir alguna cantidad a cuenta. En algunos casos o algunas aseguradoras es posible que el asegurado negocie, entre comillas, la palabra negociar, pero sí que se pongan de acuerdo tanto aseguradora como asegurado en la previsión del tiempo que, derivado de la circunstancia que produce la baja, se estima que puede tener de tiempo, de prolongación en el tiempo esa situación, y por tanto se paga el número de días que se estima que es lo razonable o que por término medio por esa situación se puede estar de baja, de tal manera que el asegurado recibe el pago de la prestación ya al inicio y le puede servir para compensar todo ese quebranto económico que va a surgir en ese periodo de tiempo, o en todo caso le puede servir también para hacer frente a los gastos de recuperar el estado de salud de una forma más rápida, cuando a lo mejor la persona puede estar en espera de que en la seguridad social se realice una intervención quirúrgica, pues de alguna manera, o estar esperando hacer alguna prueba médica para tener el diagnóstico correcto a la situación, pues el hecho de disponer el dinero de forma anticipada le puede ayudar a que todas estas formas de acelerar la recuperación sean positivas y sean efectivas. En todo caso, como decíamos, es una situación que ha de ser negociada, no es un derecho que tenga ya el asegurado. Por regla general, se paga al final del proceso y en determinadas circunstancias se puede valorar el tiempo estimado, lo que hemos comentado, y pagarlo anticipadamente. Eso sí, si después, cuando se han pagado ya 45 días por una determinada circunstancia que ha originado la baja laboral y se ha pagado de forma anticipada, si después el asegurado permanece más tiempo, ya se le han pagado los 45 días y la prestación ha sido efectiva. Es decir, no se le va a pagar más que lo que ya inicialmente se haya pactado como compensación por esa situación.
El periodo de carencia es el tiempo que ha de transcurrir desde que el seguro entra en vigor para que comiencen las coberturas a entrar en funcionamiento. En enfermedad se establece un periodo de tiempo que generalmente puede ser un mes, para evitar que una persona, sin comunicarlo, pues tenga la, entre comillas, tentación, es decir, aún no se ha puesto de manifiesto realmente la enfermedad, pero hay síntomas que puede hacer pensar que sí va a ocurrir. Realmente no es difícil a lo mejor demostrar que ya lo sabía antes, no lo digo, contrato el seguro y al poco tiempo pues ya tengo la indemnización correspondiente, pensando de que es algo que va a ocurrir. Por tanto, en la enfermedad sí es cierto que se pone un periodo de carencia que puede ser generalmente de un mes o 2 meses. Sin embargo, por un hecho accidental que es fortuito y por tal consideración de accidente es imprevisible su ocurrencia, no cabe duda que ahí sí que desde el primer momento, desde que toma efecto en vigor el seguro, no se establece normalmente periodos de carencia y el asegurado está cubierto ya desde el primer momento. La franquicia en el seguro de baja laboral es el tiempo que ha de transcurrir desde que se produce la baja, el número de días que ha de transcurrir para que entre en funcionamiento el cómputo de tiempo para el pago de la prestación. De tal manera que, lógicamente, la franquicia puede ser menor o mayor y en función de que sea menor la franquicia, la aseguradora empezará a pagar antes, con lo cual implicará un mayor coste de la prestación y, por tanto, también el coste del seguro será mayor cuanto menor tiempo de franquicia establezcamos al contratar el seguro. En lo contrario, cuanto mayor tiempo pongamos de franquicia para que comience el cómputo de tiempo, el precio del seguro disminuirá porque de algunas situaciones de baja laboral pues podría ocurrir de que dure menos que la franquicia, con lo cual la aseguradora no llegaría a pagar nada, y en aquellos que superen la franquicia pagará solo lo que exceda de la misma, con lo cual también el pago va a ser menor, por tanto el precio del seguro es inferior. Lo importante ya no es más que el asegurado lo que debe valorar bien es el tiempo razonable que considera que puede estar en situación de baja sin ser compensado por el seguro privado, de tal manera que lo que le preocupe realmente sean las bajas muy prolongadas en el tiempo, asuma cierto periodo de tiempo que no le preocupe el no disponer de sus ingresos complementarios porque lo pueda soportar con su ahorro y su patrimonio, y realmente obtener la prestación cuando la situación de baja se prolonga de forma importante en el tiempo. Por tanto, cubre la necesidad de protección, pero solo en aquellos casos que realmente le preocupe, y el coste del seguro será inferior. Las franquicias normales están situadas entre los 0 días para aquellos que quieran empezar a cobrar la prestación desde el mismo momento en que se produzca la situación de baja, hasta por lo general no más de 30 días, en el cual sería la franquicia máxima que se suele establecer. Límites de contratación, pues por un lado la cuantía diaria, la suma asegurada. La suma asegurada es la cuantía que queremos contratar para que en caso de baja diariamente sirva de cómputo para el pago final de la prestación. En determinadas actividades de mayor riesgo se suele establecer algún límite para que no se supere determinada cantidad diaria de contratación, y dependiendo de esa actividad podremos establecer una cuantía diaria mayor o menor. Ese es el primer límite de contratación, la suma asegurada, en función de ser el trabajador por cuenta ajena o propia o alguna actividad de mayor riesgo que lo limita. Y por otro lado, las actividades laborales pueden también tener excluidas la aceptación del seguro, o al mismo tiempo, lo que comentábamos al principio, tener un precio superior que, si luego se modifica con el tiempo, se podrá reducir, o en el caso contrario, si partimos de una situación de una actividad de menor riesgo, si la cambiamos a una actividad que comporte un mayor riesgo, pues también hemos de comunicarlo, porque la aseguradora corregirá el precio del seguro, y si no lo hacemos, además podemos incurrir en que a la hora de pagarnos la prestación la aseguradora establezca lo que se llama la regla de equidad. En definitiva, es recalcular el precio del seguro con la actividad correcta, ver lo que realmente costaría, calcular la proporción que hemos pagado en relación a la que deberíamos haber pagado, y en esa misma proporción nos van a pagar sobre la suma diaria que hayamos tenido establecida. Importante, por tanto, saber cuáles son estos límites para, de forma correcta, tener el seguro en vigor de forma conveniente a lo largo del tiempo. Las necesidades del seguro son diferentes si somos trabajadores por cuenta ajena o propia. El trabajador por cuenta ajena lo que debe valorar principalmente es
qué ingresos o qué parte de los ingresos va a dejar de percibir, y por otro lado también quizás qué gastos pueden surgir en caso de estar en situación de baja. Y una vez con esos dos criterios, pues ya establecer la cuantía que le convendría tener asegurada. El trabajador por cuenta propia cotiza por menos cuantía de sus ingresos, lo cual ya lleva consigo una necesidad mayor, al margen también de que debe valorar los gastos que puede incurrir y además que ha de seguir pagando y cotizando la seguridad social, con lo cual también tiene un quebranto importante y mayor. Pero, en definitiva, pues cada uno de ellos comporta un punto de vista diferente con la misma necesidad de complemento de esta pérdida de ingresos. El trabajador por cuenta ajena establece un límite máximo de suma asegurada en función a la necesidad que le comporta. Y el seguro suele establecer, como tiene una menor necesidad que el trabajador por cuenta propia, suele tener un límite no ya solo por la actividad que desarrolla, sino además por la cuantía máxima que se le deja contratar. Normalmente, dependiendo de la aseguradora, podemos estar hablando de 20, 30 o a lo mejor 40 euros diarios máximo como suma asegurada a contratar. El trabajador por cuenta propia tiene mayor límite de contratación, puede establecer una cuantía diaria superior a lo que se le exige como máximo al trabajador por cuenta ajena, debe analizar la suma asegurada específicamente en relación a su posible pérdida de ingresos y debe establecerse un porcentaje máximo sobre esa pérdida de ingresos. De alguna manera también la aseguradora, exactamente igual que el trabajador por cuenta ajena, va a establecer límites en función a la actividad de cada uno de ellos y por tanto pues es importante tener en cuenta no ya solo justo la necesidad, sino cómo adecuarlo a la actividad y a los límites de contratación que establecen las aseguradoras y que vamos a ver con más detalle en las siguientes unidades de este seguro de baja laboral. En las siguientes unidades, las siguientes semanas, nos quedan 2 del seguro de baja laboral, vamos a ir analizando con detalle toda esta parte de actividades y de circunstancias que pueden influir a la hora de contratar y lo importante que es el adecuarlo no solo al inicio de contratar el seguro, sino a los cambios que se puedan producir a lo largo del tiempo. Bien, y a la hora de fijar la suma asegurada, por tanto, dado que el trabajador por cuenta ajena tiene el complemento de la empresa, hemos de fijarnos específicamente en los ingresos variables que pueda tener el trabajador. Lógicamente, al establecerlo en un porcentaje o a establecerlo en una cuantía diaria, vamos a dividir los 1.200 euros en 30 días promedio de mes y nos va a dar 40 euros que una persona en estas circunstancias de unos ingresos variables regulares mensuales de 1.200 es lo que le interesaría complementar al menos para cubrir exactamente la posible pérdida de ingresos derivados de su actividad y que no va a percibir lógicamente por no desarrollarla. Sin embargo, aquí sí que podemos tener alguna limitación si la compañía aseguradora tiene un límite inferior a esa necesidad que hemos contemplado. El trabajador por cuenta propia lo que ha de estimar no solamente es los ingresos regulares que en promedio puede venir percibiendo, sino además en base y en relación a su base de cotización, cuál va a ser los ingresos que se espera percibir en caso de estar en situación de baja y por tanto establecer la cuantía diaria estableciendo sobre la pérdida de ingresos lo que va a corresponder de forma diaria. Vamos a tener la misma limitación que hemos contemplado, que podría ocurrir de que la aseguradora para esa actividad implique un límite inferior a la necesidad, en cuyo caso solamente podremos asegurarnos hasta ese tope máximo que nos posibilita la aseguradora. Dependiendo de las circunstancias de cada trabajador, podemos estar debajo del límite máximo de cobertura que establece la aseguradora. En este ejemplo estamos viendo pues un límite inferior. En definitiva, hemos de valorar por un lado la necesidad en función a la pérdida de ingresos esperada y por otro lado ya analizar en relación al seguro cómo propiamente nos puede permitir acercarnos o mejorar la situación del trabajador en todos estos casos. A lo largo de las siguientes unidades iremos entrando en detalles de cómo afecta en la contratación, ver cómo podemos utilizar algún simulador que nos oriente en determinar estas necesidades y además en el coste del seguro, en función además de cómo contemplemos la franquicia de una manera o de otra, si subiendo o reduciendo la franquicia, cómo puede afectar al coste del seguro y de qué manera nos puede orientar a la contratación de este seguro. Y esperamos, como no, como en otras ocasiones, que os sea de utilidad y que sacáis provecho para vuestro
comportamiento diario, no ya solo con vuestros clientes, sino además para, como vía de negocio, de poder mejorar en el tiempo la contratación de estos seguros. Muchas gracias y seguimos más adelante en las siguientes unidades con todos vosotros. Hasta ahora.